Uno que tuvo un rol protagónico, una página completa dedicada a la política de educación sexual integral. ¿En qué consiste? Es una de las iniciativas clave del Ministro de Educación, cartera que además monitorea distintos hechos de violencia surgidos durante los últimos días en liceos del país. Estamos ya con el Ministro de la cartera, Marco Antonio Ávila, que ha venido acá un domingo en la mañana. ¿Cómo está, Ministro? A ver, de partida, ¿cómo llegó? ¿Mucha niebla? No, donde yo vivía no. Me alegro. Donde vivo no hay niebla. A ver, empecemos por la educación sexual integral. Temazo, porque lo comentábamos fuera de cámara, yo soy lo suficientemente viejo como para haber comentado ya como periodista el tema de las JOCAS en Chile, Jornadas de Educación Sexual y Afectiva, creo que en ese orden más o menos era, donde tuvimos reacciones de canales, de instituciones como la Iglesia Católica, que se opuso salvajemente. Después recuerdo la censura a los spots del SIDA, de cómo prevenir el SIDA, que daban cuenta de un Chile que estaba entre la barbarie y el medioevo, digámoslo con todas sus letras. Prohibir un comercial que es un spot que salva vidas, a mí me parece entre bárbaro y medieval. Hoy por hoy, ¿están dadas las condiciones para crear esta educación sexual integral? ¿Y en qué consistiría algo integral sobre el tema? Sí, Rafael, mire, ahí es importante señalar que el país ciertamente y su política educativa ha avanzado en los últimos años. El año 2010, a partir de una ley de salud, es que se elabora y se promueve un plan de afectividad, sexualidad y género que hoy día se implementa en los establecimientos. Además, tenemos hoy día también la posibilidad de contar con una circular que acompaña a los establecimientos para, por ejemplo, la atención de niños y niñas trans. También tenemos otras políticas de prevención de embarazo no planificado. Sin embargo, todo este conjunto de iniciativas y normativas que salen desde salud y desde educación no están articuladas. Y por eso que es necesario quizás, si usted suma a eso la cantidad de casos asociados, por ejemplo, a bullying homofóbico, a violencia de género y una serie de otros elementos, como por ejemplo el aumento del VIH-Sida, las infecciones de transmisión sexual y otras, creemos que es importante hoy día hacer un articulado, que en este caso es una ley, que va a promover la educación sexual y afectiva integral dentro de los establecimientos. ¿Esto qué compone? Bueno, en primer lugar, varios elementos, ¿no? Los primeros, ¿no? Y más importante, al autocuidado y la afectividad. Hoy día toda la evidencia internacional y también la nacional nos permite advertir que en la medida en que nosotros tenemos educación en sexualidad, disminuyen los casos, por ejemplo, de abuso, o disminuyen los casos de bullying dentro de los establecimientos o los casos de violencia. Y tiene otro impacto también muy importante, y es que disminuye, por ejemplo, la edad del inicio de la actividad sexual, precisamente porque hay conciencia clara del autocuidado, ¿no es cierto?, y también elementos propios de autoestima y afectividad. Por eso que es una buena razón, de alguna manera, tener hoy día todos estos componentes que están desperdigados, ¿no?, en un solo articulado que permita complementar definiciones curriculares. O sea, la iniciación sexual se produce antes, pero los cuidados respectivos también. O sea, la mayor complejidad, y esto lo van a entender muy bien los profesores y profesoras, ¿no?, porque trabajamos a diario, ¿no es cierto?, dentro de las salas de clase, es que hay una conciencia a veces en la sociedad de que la vida sexual es el inicio de la educación sexual, y eso no es así, ¿no? Entonces pareciera que vamos a conversar sobre sexualidad cuando parece que está a punto de despertar esa sexualidad, ¿no es cierto?, en los niños más grandes. Y eso no es así, la sexualidad nos acompaña desde siempre, desde que nacemos, somos parte, es un componente importante, ¿no?, junto con lo físico, lo biológico, lo afectivo, lo emocional, todos estos componentes integran esa sexualidad y que es importante educarla efectivamente desde que yo parto la vida escolar. Ministro, ¿y cómo se compite con un mundo donde uno tiene sexualidad y pornografía en el computador, en el celular? Porque nuestra generación, la generación del papel, digamos, no tenía el acceso que tienen hoy día los jóvenes, y cuya versión más preocupante, a mi modo de ver, por eso lo pregunto, es que la pornografía es una simplificación hasta el absurdo de la sexualidad, y ellos pueden acceder a pornografía todos los días en sus celulares. ¿Cómo se compite, cómo se previene, cómo se encausa esa energía sexual cuando tenemos que competir contra eso?
Bueno, precisamente es por esto que nosotros vemos importante incorporar la educación en afectividad y sexualidad dentro de los establecimientos, porque el aumento no solo del consumo de pornografía, sino que también pensemos que muchas veces los padres, las familias tienen, ¿no es cierto?, información dispar respecto de esto, ¿no? Y por eso que es importante incorporarlo, complementando las definiciones familiares y la indicación que cada una de las familias establezca. Estos son elementos centrales a la base, precisamente que permiten poder comprender esto mismo que usted dice, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no es cierto?, con el valor que tiene la pornografía en la vida de los estudiantes? Si yo a eso no trato el tema de la pornografía específicamente, sino que lo que yo hago es que más bien incorporo estos elementos de afectividad y sexualidad como elementos más bien naturales, que están puestos en la vida de las personas y que tienen mucha relación con la autopercepción, el autoconocimiento, la autoestima fundamentalmente. Ya. Paso a otro tema. Hace 2 semanas me tocó ir a reportear a Limba, donde pude compartir con los profesores ahí, y me hablaban de este rector y un profesor que fueron agredidos por algunos sujetos. No sabemos si todos eran alumnos, si ninguno era alumno o si había alumnos y no alumnos. Ahora en Tocopilla hay un video también de alumnos agrediendo a un profesor. Hay un problema acá gigantesco entre hasta dónde llegan las competencias de los profesores y dónde empieza la competencia de las fuerzas de seguridad. Sí, ahí para nosotros es fundamental, en primer lugar, señalar que desde el gobierno nosotros hemos sido muy tajantes, primero en la condena. A nosotros no nos parece, sobre todo pensando en que hoy día tenemos un ministerio de puertas abiertas que ha permitido incluso que estudiantes se sienten con nosotros en las oficinas del ministerio y nosotros acompañando. Yo estuve hace 3 semanas en la Dirección de Educación Municipal de Santiago con los representantes del Consejo de Estudiantes de Limba, acordando junto con todo el Consejo Escolar algunas medidas. Entonces eso es lo primero, ¿no? Nosotros como gobierno condenamos enérgicamente y creemos que es importante hoy día hacer un llamado a los sostenedores y a los directivos escolares a actualizar sus protocolos y sus manuales de convivencia que les va a permitir poder ejercer sanciones claras que pueden ir desde hasta la cancelación de la matrícula y también la expulsión de los estudiantes. Eso siempre ha sido una posibilidad en la medida en que está escrito, ¿no?, en el manual de convivencia y también resguardando el debido proceso. Eso es súper importante, ¿no? Nosotros hemos recomendado en muchos de estos lugares, en la medida en que tengan claro quién es el estudiante que está cometiendo este hecho, que para nosotros tiene ya hoy día carácter delictual. Un estudiante que hace un cóctel molotov dentro del establecimiento claramente no es un estudiante que quiera, a través de distintas medidas, el diálogo, poder encontrar soluciones a las problemáticas. Este gobierno, ¿no es cierto?, nuestro presidente, todos nosotros venimos también de los movimientos sociales y hemos luchado enormemente por tener una educación pública de calidad, buenos edificios, buena alimentación, que la educación sea efectivamente un derecho social. Y por lo tanto creemos que eso se consigue a través de la acción política, que es el diálogo. Es el diálogo, la conversación. Compartimos la indignación de muchos estudiantes y profesores, pero no es la forma estar, por ejemplo, amenazando profesores. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Lo segundo es que nosotros hemos pensado también que aquí hay necesidades que son inmediatas. Y con el presupuesto actual que tenemos, hemos generado algunas acciones. Hoy día estamos haciendo reparaciones en 714 establecimientos del país. Son muy pocos, son 12.500, pero es el presupuesto que teníamos disponible. Reparaciones urgentes que van a permitir un poco más de dignidad para condiciones de habitabilidad, por ejemplo, para la alimentación, para las salas de clase. Pero no les está diciendo que hagan un bingo, ¿no? No, en ningún caso. Eso es una responsabilidad del Estado y nosotros estamos súper claros que aquí ha habido, yo no diría un abandono, sino más bien yo diría que se han puesto algunos elementos antes que otros y además ha dañado mucho la infraestructura escolar estos 2 años de pandemia. Pero hablemos de antes, no ha sido abandono. Yo vengo de la época de la educación municipalizada, digamos, donde el gobierno parecía, el Estado, no el gobierno, el Estado, parecía como desentenderse de esto. Donde las municipalidades que se hagan cargo, cuando uno entiende que la educación es un problema nacional, no de comunas, digamos, no de municipios. Y después ha habido un trabajo súper lento al respecto, súper lento porque entiendo además que la forma de avanzar no es fácil. Hoy por hoy, en esta encrucijada entre tener que sancionar a los alumnos que cometen delitos y
darle su competencia a la fuerza de seguridad, llegamos a tener cosas como el aula segura. ¿Qué evaluación se hace de aquel plan? Sí, mire, yo lo que ahí es bien importante señalar, todo aquello que ocurre dentro del establecimiento es de competencia del establecimiento, ¿no? Y ahí yo también quiero hacer un punto respecto Perdón, de... ¿una molotov también? Exactamente, porque claramente cualquier elemento que está sancionado, eso me puede permitir, bueno, primero el alejamiento inmediato del estudiante y segundo, después del debido proceso, probablemente si el manual de convivencia existe, derechamente la expulsión. Ahora, atención con esto, ¿no? El derecho a la educación no puede ser conculcado en ningún caso, por lo tanto, ese estudiante que es expulsado llegará hasta las oficinas del ministerio y nosotros seremos los responsables de buscar un espacio donde se pueda educar, pero no puede seguir estando en esa comunidad que dentro de su proyecto educativo establece que, no sé, la violencia o actos delictuales no son parte del itinerario, ¿no es cierto?, o del repertorio, perdón, de maneras de cómo usted puede resolver. Eso siempre ha existido, ¿no? Ya. Por eso que de alguna manera lo de aula segura para nosotros hoy día es un elemento que está ahí, algunos establecimientos los han querido utilizar, pero no sabemos hoy día en realidad si es tan pertinente utilizarla, dado que el propio manual de convivencia, eso se señaló en su minuto, se hizo en la discusión parlamentaria y se indicó que efectivamente existían las herramientas. Esto lo entendemos a veces como una especie de populismo penal, así como usted establece algunas normativas que parece que son muy interesantes, ¿no es cierto?, porque llaman la atención, la aplicación en sí misma de aula segura permite algunos elementos de arbitrariedad que son muy complejos y que podrían estar reñidos con el derecho a la educación. Por eso, llegando a lo mismo, consiguiendo exactamente lo mismo, que es una sanción fuerte y clara respecto de este tipo de actos, usted puede usar el manual de convivencia en la medida en que está debidamente señalado cuáles son esas faltas, incluso estas más graves. Hay un elemento súper complejo en la evolución del conflicto y es que hubo negativas constantes al diálogo durante el pasado gobierno y que terminó con los jóvenes saltando torniquetes, lo cual terminó con un estallido social, lo cual terminó con, digamos, un cambio completo en la manera en que veíamos el país. Hoy los estudiantes saben que si presionan lo suficiente van a obtener algún tipo de reacción. ¿Cómo se revierte la tendencia a presionar por cualquier cosa siempre? Claro, es que aquí hay una diferencia, ¿no? No solo por el tono que nosotros hemos tenido y por la manera que entendemos, porque muchos venimos también de estas luchas sociales y entendemos que la educación necesita elementos de reparación importantes y que probablemente no van a ser solo para este gobierno, sino que para muchos gobiernos más, en términos, por ejemplo, de la reparación de la infraestructura, el mejoramiento de la ración y la calidad de los alimentos, en donde hay que intervenir, por ejemplo, las licitaciones en Junaep, el mejoramiento del transporte escolar, que es una cuestión muy compleja. No todas las ciudades tienen regulado su transporte. Hay varios elementos que estamos hoy día haciéndonos cargo. La lucha BAES, ¿no? que lo que implica es la necesidad de aumentar esa beca de alimentación para estudiantes de educación superior. Y lo que hemos hecho es que hemos resuelto rápidamente un aumento del 15%, que si yo lo veo es realmente mínimo, pero es lo que podemos hacer hoy día, es una señal clara de que queremos mejorar. Entonces hay una conversación distinta con los movimientos sociales. Lo segundo es que aquí estamos hablando de grupos, efectivamente, que no tienen una articulación dentro del estudiantado. Yo le acabo de señalar, en el INBA nosotros hemos podido conversar con sus estudiantes y que siendo sus reclamaciones justas y siendo incluso muy duros con la autoridad, han logrado comprender cuáles son las posibilidades hoy día en el marco de una educación que todavía persiste, una visión subsidiaria, donde el municipio tiene pocos recursos, ¿no? Y donde nosotros creemos que el Estado debe seguir colocando más para el mejoramiento. Pero esto claramente asociado a un compromiso de mantener la infraestructura. O sea, hoy día el municipio de Santiago invirtió recursos adicionales para mejorar la infraestructura. Ese municipio ha estado sentado, lo mismo que, para que nadie después me acuse de que esto es solamente por el municipio de Santiago, lo mismo diría yo en el municipio de Providencia, donde, dado la información que yo tengo y la conversación con la alcaldesa Matei, también ha hecho esfuerzos por sentarse, y así cada uno de los municipios ha hecho estos esfuerzos. Entonces hoy día no estamos hablando de un movimiento que esté en contra de un gobierno, sino que de grupos que, motivados probablemente, no sabemos por qué, que han fetichizado la violencia y que claramente detrás no tienen ninguna propuesta política. No hemos escuchado absolutamente ninguna propuesta política. Esto es efectivamente el desenmarque de toda acción que permita, ¿no es cierto?, mejorar la educación pública. ¿Qué medidas se pueden tomar contra estos grupos que han fetichizado la violencia? Bueno, en primer lugar, las que yo he señalado dentro del establecimiento, en la medida en que estén identificados esos estudiantes, claramente tienen que ser sancionados de acuerdo al manual de convivencia. Si los hechos ocurren fuera del establecimiento,
Claramente es un tema de orden de orden y seguridad, y por lo tanto, ¿no es cierto?, tendrá que ser Carabineros quien actúe frente a eso, como ya lo ha hecho con algunos casos, ¿no es cierto?, en donde lamentablemente estudiantes menores de edad han sido, ¿no es cierto?, descubiertos en este tipo de acciones, y que claramente hoy día, por privacidad, no puedo compartir mayormente, pero están siendo atendidos, ¿no es cierto?, por los organismos del Estado correspondientes, porque lo que ahí tenemos es claramente una acción que está muy mal orientada, donde las familias además tienen que hacerse cargo. O sea, aquí estamos piensen. ¿Pero qué pasa cuando un joven comete un acto de violencia y entra corriendo al establecimiento? Tira una molotov y entra corriendo al establecimiento. Es un poco lo que uno señalaría, ¿no?, que tiene relación con los protocolos y las formas, ¿no es cierto?, de actuación que debería establecer el propio establecimiento. En el minuto, ¿no es cierto?, en que se abren las puertas del establecimiento y los estudiantes salen para una acción de este tipo, inmediatamente debería... Se cierra la puerta. Exactamente. O sea, esa es la instrucción que entiendo yo que se han dado, no en este, sino que siempre en todos los establecimientos. Muchas veces sucede eso, ¿no? Y vuelvo al hecho de violencia en la rectoría del INBA. ¿Qué medidas deben tomarse cuando un grupo va y amenaza a un profesor con prenderlo fuego, digamos? Claro. Bueno, el hecho puntual no ocurrido fue denunciado a Carabineros, y el antecedente que al menos yo dispongo, no me atrevería a decir más porque no conozco la investigación en específico, que recién va a partir, es que estos serían extraños, derechamente, personas de afuera. O sea, por eso les digo yo, estamos hablando también de un uso de estudiantes menores que ojalá podamos nosotros determinar quiénes son estas personas. Ahora ahí, vuelvo a repetir, son situaciones muy acotadas que, como le digo yo, ocurren con grupos muy pequeños. Si usted piensa en la población escolar de un establecimiento como el INBA, el Barros Borgoño, el Instituto Nacional, el grupo de estudiantes que comete estos hechos es muy mínimo, no alcanza a ser ni siquiera a veces el 2% de los estudiantes. Ahora, lamentablemente provocan una complejidad importante. Ahora, una última cosa ahí, Rafael, que es bien importante señalar. Estos establecimientos llamados emblemáticos tienen que hacer un camino también para redefinir su proyecto educativo, ¿no? Hoy día la calidad, vamos a decir, educativa, está mucho más repartida en distintos tipos de establecimientos. Usted tiene establecimientos de calidad que podrían decir que colocan estudiantes en la educación superior, que permiten hacer buenos proyectos educativos en distintas partes del país. El proyecto de los liceos emblemáticos es probablemente un proyecto que tiene que ser revisado con las comunidades escolares, porque esta idea del emblema también se ha ido de alguna manera cambiando, ha ido mutando en el tiempo. Hoy día usted no necesita ir al Instituto Nacional para acceder a la educación superior, porque hay colegios de buena calidad en Maipú, en Peñalolén, en Renca, en Recoleta, en San Bernardo, que probablemente van a dar respuesta también a esto. Es una situación difícil porque tiene que revisar la historia republicana de alguna manera en torno a la educación. Es cierto. A ver, Robert Jorquera dice: Ministro Ávila, buenos días. Está muy bien que se eduquen los niños a temprana edad sobre la sexualidad, pero también se debe educar a los padres y apoderados sobre el tema. Me parece que Robert da en el clavo. Está incorporado. Uno de los ejes precisamente tiene relación con que estas definiciones curriculares atienden más directamente al estudiante, ¿no?, porque están dentro de las distintas asignaturas. Y también esto debería tener un componente asociado al consejo escolar para definiciones, pero también en la formación, en la reunión de padres, madres y apoderados, ¿no es cierto?, o cuidadores principales. Yo tengo una última pregunta. Cada vez que se habla de educación sexual para los niños, surge el con mis niños no, la libertad de los padres, los derechos de los padres, el derecho preferente de los padres, que en algunos términos a mí me parece súper legítimo y en otros me parece medieval. O sea, cuando a un niño no se le enseña que puede tener enfermedades de transmisión sexual, se está atentando contra el niño. ¿Dónde está el delgado límite en esas dos cosas? A ver, en primer lugar, como yo le señalaba, hay elementos que están asociados a la afectividad, que eso es lo importante entender. Este plan de afectividad y sexualidad lo que hace, ¿no?, es que complementa las definiciones curriculares. Por lo tanto, estamos hablando de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, que en primer lugar sitúan al ser humano como un ser que está también integrado a estos aspectos, ¿no? O sea, los aspectos de la afectividad y la sexualidad son parte de la vida, ¿no? Ahora, en específico, aquellos elementos que están asociados, por ejemplo, a la reproducción, a los derechos sexuales, o están asociados, por ejemplo, al autocuidado, hoy día ya existen.
O sea, esto hoy día ya se hace. El tema es que se hace de manera desarticulada, porque está solo en séptimo básico, en la asignatura de ciencias naturales durante 1 hora o 2 horas, porque su objetivo de aprendizaje lo incorpora. Hoy día, ¿cómo eso lo enmarcamos desde la biología a lo educativo? Ahora, voy a poner otro ejemplo que es muy importante y por qué nosotros creemos que la educación en afectividad y sexualidad también es fundamental. Nosotros hoy día estamos patrocinando en el Parlamento el proyecto de ley José Matías, que incorpora elementos nuevos a la Ley General de Educación. José Matías era un estudiante que lamentablemente decidió terminar con su vida en un liceo de Copiapó donde su establecimiento no tuvo ni las competencias, probablemente, ni las herramientas para poder entender que ese estudiante en su comunidad tendría que haber sido acogido. O sea, estamos hablando de generar también condiciones globales en el establecimiento para que sean efectivamente espacios de bienestar. Eso pasa hoy día porque probablemente no tenemos formación, porque tenemos que proveerla desde el Estado, la formación del profesorado, ni tampoco elementos que regulen o normen estas maneras de relacionarse, incorporando elementos también hoy día, por ejemplo, de diversidad sexual, género, como yo le señalaba, salud, reproducción, afectividad. Son una serie de elementos que tienen que estar incorporados hoy día en el sistema educativo. O sea, se trata de generar los ecosistemas de salud necesarios y no de a procrear, que el mundo se va a acabar. Ministro, muchísimas